Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica José Luis Urriostegui, amigo y colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, José Luis? Como siempre, gracias por tomar la llamada. Al contrario, te agradezco mucho, Rolando, la oportunidad de saludarte y participar en esta entrevista. Oye, José Luis, bueno, pues ya cierra el año, ya estamos a un par de semanas de que termine el año y que se aperture ya de forma oficial tema político en el ámbito de las precampañas y ahora sí, empezando el año, pues la grilla al todo lo que da. La verdad es que la reconfiguración político-social en el Estado da mucho que hablar y dará muchísimo que hablar, y lo primero que quiero preguntarte es precisamente cuál es tu saldo de este año en el ámbito político y en el ámbito social en Morelos. Una pregunta compleja. Sin duda alguna, yo creo que el año 2020 va a quedar en los anales de la historia como algo negativo para toda la humanidad en cualquier parte del planeta, porque la pandemia no ha dejado espacio sin tocar, algunos con mejor fortuna que otros. Hay gobiernos que tomaron las decisiones correctas de manera inmediata, otros que se tardaron, algunos que ni siquiera han entrado, pero tanto la afectación a la salud como la afectación económica han ido de la mano y nos ha golpeado a todos. Hemos padecido a lo largo de la historia algunos fenómenos naturales o de salud que afectan solo a una parte de la población mundial, pero aquí ha sido pareja. Así que el primer saldo en salud y en economía me parece negativo. Tenemos ya más de 73 millones de contagiados de COVID en todo el planeta y un saldo de muertes en general del 2.2% a nivel mundial y en México del 10%. Así que ese va a ser un saldo negativo. Y por el lado político, obviamente, también existe una afectación que se va a notar en los próximos procesos vinculado al COVID, porque no habrá manifestaciones pues numerosas como se suele acostumbrar en México, el acarreo y todo lo demás, y va a ser bueno en parte para la democracia. Oye, primero de manera pragmática, te preguntaría ¿cómo consideras el ejercicio de gobierno federal y estatal? Si les quedó grande el reto o lo han sabido asumir, porque al final de cuentas Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no es por presumir, pero que llegó la peor pandemia en el mejor momento con el mejor gobierno, y a nivel estatal es igual, pero si lo vemos realmente en el tema de números, en el tema de afectación, en el tema de salud, pues la verdad es que es otra percepción totalmente, o otra realidad totalmente diferente. ¿Cuál es tu punto de vista? Primero el federal, un gobierno distinto al que estábamos acostumbrados, con una centralización de las decisiones que interesan a la población por parte del presidente de la República, que ha tomado una intervención directa en temas que a veces no parecen tan trascendentes y en otras ha fijado postura que no corresponde al sentido común. Me explico. El tema de la pandemia sigue siendo desatendido debidamente desde mi punto de vista, con un presidente que no llama a las cosas como debería llamarlas, no señala la existencia de riesgos por no portar el cubreboca, por no guardar la sana distancia, y emite unas reglas que tibiamente quieren invitar a la población a cuidarse. Ha desaparecido fideicomisos que atendían necesidades importantes de ciertos sectores de la población en aras, según él, de acabar con la corrupción. Y por otro lado, siguen surgiendo datos de corrupción en gente cercana a él. Creo que no ha logrado concentrar en sí mismo decisiones de beneficio permanente para toda la población y seguimos arrastrando defectos de tiempos anteriores. En cuanto al estado de Morelos, pues tenemos un gobernador que ha sido omiso en atender muchas de las necesidades de la población, particularmente salud, seguridad pública, empleo, turismo. No veo que tengamos en puerta un cambio favorable para la población. Y a nivel municipal, bueno, ¿qué te digo? Un presidente municipal en Cuernavaca perseguido por la justicia por actos de corrupción, omisión
atribuida directamente por él a la falta de recursos económicos. En fin, no es un panorama halagüeño. Ya. Oye, José Luis, precisamente hablabas del tema político y pues es inevitable, ya lo comentaba yo cuando empezamos este espacio, el tema de que ya empezó la grilla hace un par de meses, pero ya empezando el año se va a agudizar, ya empiezan las precampañas, ya vamos a empezar a escuchar otra vez las promesas de campaña tan aclamadas, ¿no? O sea, tan halagüeñas y que terminan por ser simplemente, o la mayor parte de ellas, pan con lo mismo y nada más promesas. En ese sentido, ¿cómo ves el día de hoy el ámbito político en el Estado, la madurez hacia una nueva realidad que estamos viendo con la cuarta T, que a algunos les gustará y a otros no les gustará mucho como se ha consumado, pero el hecho es que a final de cuentas hoy el ámbito político en el Estado se ve muy, muy polarizado? ¿Tú cómo lo percibes? Sí, coincido con lo que comentas. La gente ha externado de alguna manera cierta simpatía por algunas personas o partidos políticos, pero todavía no hay definición. Primero, porque no se han definido las candidaturas. Segundo, porque la gente no ve en el escenario político a alguien que le llene el ojo. Tercero, porque no saben cómo se van a desarrollar las campañas y no hay hasta ese momento propuestas concretas. Sin duda va a ser muy complejo el proceso electoral que se avecina, por lo que comentaba, el COVID, la posibilidad de contagio, el no tener la oportunidad de acercarse a percibir las emociones de los candidatos y candidatas, va a influir mucho en el voto y en el número de electores que acudan a la urna. Pero también me parece que los partidos que tienen oportunidad hoy de gobernar y no han dado buenos resultados van a ser castigados por la población y le darán oportunidad a otras opciones que estimen que pueden satisfacer de mejor manera las necesidades colectivas. Oye, José Luis, hablando ya de esta reconfiguración que está viendo al interior de los partidos políticos, lo platicamos fuera del aire, y digo, siempre has sido muy puntual y muy frontal a las preguntas, que es algo de lo que me gusta cuando platico contigo, y yo te preguntaba, y te lo pregunto al aire, ¿por qué en estos últimos días has estado en la palestra estatal, sobre todo, o sea, en el ámbito político, pues por lo menos en sobremesa, ha salido tu nombre mucho a relucir? ¿Por qué? Porque aparentemente por ahí se están consumando algunas alianzas con el PAN, con el PCD, ya te ven, incluso esos partidos políticos ya te han candidateado, ya te han puesto hasta su estafeta, aun cuando por lo menos tú públicamente no lo has hecho saber. Y la verdad es que el día de hoy José Luis Urioste se vuelve una marca pues muy importante que la gente le está llamando la atención. ¿Por qué está dando este fenómeno? Mira, yo creo que primero es atribuible a nuestra participación en el proceso electoral anterior, en que como candidato independiente logramos un número de votos que no se anticipaba, no se preveía en el escenario. Quedamos en un tercer lugar con 27.500 votos, cierto, 20.000 abajo de los primeros lugares, Morena y PAN, pero también 15.000 votos arriba del resto de todos los partidos y candidatos. Eso significa que hay, diría yo, una simpatía de un buen sector de la población hacia mi persona, y ahora, al no poder lograr la candidatura independiente y seguir con mi interés en participar a la presidencia municipal, se abren estas opciones. Yo celebro mucho que el Partido Acción Nacional, el Partido Socialdemócrata, abran los espacios de participación electoral a ciudadanos no militantes con los que haya coincidencia en el quehacer, en el pensar, y que pudiera integrarse una alianza que permita a la población tener un objetivo claro con quienes la integraríamos potencialmente y saber a qué le tiran, y ponernos en la situación de una pelea electoral ganable, diría yo, en contra de la otra opción fuerte que está representada por Morena y sus aliados. Oye, José Luis, en ese sentido mucha gente pregunta que
y la vertebración ideológica, sobre todo en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no solamente se está hablando de la posibilidad incluso de una alianza entre el PAN y el PSD, también se habla de la alianza a nivel nacional que ya está convenida entre el PAN, el PRD y el PRI, que en su momento fueron antagonistas, bueno, se han tachado de todo y el día de hoy caminan de la mano para tratar de, como dices tú, volverse competitivos. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y dónde está la vertebración ideológica? ¿Dónde está el dogmatismo? Ya hoy se va el tema pragmático. ¿Crees que el fin justifica los medios? Mira, siempre se ha manejado eso como una posibilidad primordial, ¿no?, para lograr un resultado, y eso que Maquiavelo lo planteaba hace 500 años. Me parece que aquí en Morelos el Partido Acción Nacional ha fijado una postura con relación a que no va a hacer alianza con PRI o PRD o con Morena. Eso me parece que delimita un poco la firma de un convenio. Se ha abierto al PSD, con quien tienen alguna afinidad ideológica, y seguramente si hubiese otro partido que tenga características similares, pudieran considerarlo, pero esa parte no me correspondería a mí. Yo creo que hoy también las ideologías que plasman los partidos han sido superadas y la gente ya no vota por la manera de pensar, la filosofía que expone un instituto político, sino por lo que en la práctica ha hecho o puede hacer. Y eso nos lleva efectivamente a un pragmatismo de gobierno que no necesariamente va vinculado a una filosofía de derecha, de izquierda o de centro. Y lo vemos también con el propio presidente de la República, que habiendo militado primero en el PRI y luego en partidos de izquierda, hoy actúa en una forma que cuestiona a los neoliberales, pero sigue comportándose como capitalista. Ya. Oye, también fíjate que, por ejemplo, han criticado mucho la posible alianza entre el PSD y el PAN, porque dicen que traen precisamente ideologías contrarias, pero también sus dirigentes en forma independiente han dicho que hay que volverse competitivos, porque es insostenible, y esto es lo que dicen, es insostenible la forma en la que se está gobernando en este momento en el estado y a nivel municipal, y bueno, de la capital pues ni hablamos, ¿no? En el tema de Cuernavaca, yo creo que viviendo el peor declive en la historia de la ciudad, yo creo que como tal lo digo con toda responsabilidad, y entonces de pronto solamente este tipo de ejercicios parece que va a ser lo único que se va a poder tener como un mecanismo para contrapesar este asunto. ¿Tú estás de acuerdo con ese punto de vista? Mira, tenemos que ser muy claros y objetivos. Los partidos políticos fueron creados para obtener el poder y se logra a través de los resultados electorales. Si hay una fuerza política distinta a la de los demás partidos, estos tendrán que sumarse, buscar alternativas para hacerse del poder. Y la única forma de derrotar a uno más fuerte en nuestro sistema electoral es generando alianzas con partidos o con la sociedad. Y a veces la sociedad no es tan participativa como desearíamos y el número de electores no alcanza para romper la estatura electoral que tiene un partido ganada en una elección. Así que esta suma de fuerzas de militancia, de simpatía de los partidos políticos y de ciudadanos pudiera llevar a la conquista del poder, que insisto, es el único fin de la participación electoral, no nada más aparecer y decir ya fui candidato, ¿no? Hay que llegar a tener el cargo que se busca. Oye, José Luis, te hago la pregunta directa. ¿En este momento eres candidato del PSD o del PAN o de la posible alianza que hay, o en qué estatus está en este momento tu vida política? No soy todavía candidato de ningún partido, porque a pesar de los acercamientos que hemos logrado, ellos contemplan dentro de sus estatutos procesos internos de selección de candidatos y órganos de selección de candidatos. Yo puedo decir que estoy listo para asumir una candidatura de estos partidos, pero primero tengo que someterme a sus procesos internos, y si en ellos se consolida la posibilidad de que yo tenga esa oportunidad, será hasta fines de enero cuando se pueda dar una respuesta categórica. Oye, ¿dónde te ves en el próximo proceso electoral?
En la boleta electoral para presidente municipal, sin duda. Pero todavía no ves ninguna sigla ya tangible. Me gustaría, y te lo anticipo con toda la confianza y responsabilidad, ser el abanderado del PAN y del PSD. Okay, José Luis, oye, por último, entendiendo esto, las candidaturas independientes pasaron a ser un sueño utópico que tanto empujó la sociedad y que a final de cuentas no pudo contrarrestar entre las trampas dibujadas o escondidas dentro de la normatividad partidista. ¿Crees que las candidaturas independientes pasaron a ser eso, una utopía? No, yo sigo creyendo que las candidaturas independientes son una alternativa viable, muy sólida a la existencia de los partidos políticos, pero hay circunstancias coyunturales que las debilitan y otras en que las fortalecen. La elección pasada nos registramos más de 90 aspirantes a candidaturas independientes. En esta elección nos registramos cerca de 33, 34 aspirantes. Eso significa que solo la tercera parte intentó la misma vía, pero también puede resultar que con la creación de nuevos partidos se haya abierto las puertas a personas interesadas en ser candidato que no tenían posibilidades por los partidos existentes. Así que no creo que sea el fin de las candidaturas independientes. Creo que es una alternativa que debe seguirse fortaleciendo, que genera conciencia en la población y vincula a los interesados con un sector muy amplio del electorado para dar oportunidad de una participación distinta a la de los partidos. Pero en mi caso puedo decirte, como no logré la candidatura independiente y sigo pensando que puedo ser útil a Cuernavaca, mi opción única ahora son los partidos. José Luis Uriostegui, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Te agradezco todo este año que hayas estado colaborando con nosotros, pero que además hayas estado tomando las llamadas y nos hayas estado retroalimentando de cómo ves tú este ámbito político, y te pido que posteriormente, cuando ya se defina y lleguen los tiempos de definición, que además ya están a la vuelta de la esquina, pues que nos retroalimentes a la audiencia de cómo va caminando este andamiaje, porque a final de cuentas esta reconfiguración político y social que se está viviendo en el país, no solamente en Morelos, pues nos conlleva a todos y a todos nos involucra. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias, Rolando. Siempre es un honor platicar contigo y colaborar en tu medio de comunicación. Círculo de Poder se ha convertido en un espacio de manifestación de ideas, de pensamientos, de reflexiones, y que nos hayas abierto la puerta, el espacio a tantas personas que conocemos y cuya opinión es importante, es invaluable. Muchas gracias, un abrazo y muchas felicidades a todo tu amplio auditorio. Te agradezco como siempre, José Luis. Abrazo fuerte. Abrazo. Esto es Círculo de Poder. Continuamos.